Si querés, José, empezar, ya tenemos 300 personas conectadas, así que podés empezar. Vamos a empezar. Muy bien. Hola a todos. Es un placer muy grande empezar este webinar de SOLACE. Y como presidente de SOLACE, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, me gustaría, en primer lugar, de agradecer a todas las personas de la oficina del SOLACE que se involucraron en la realización de este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Con un destacado para el doctor Pablo Lamelas, que es el director del recién creado Departamento de Investigación de SOLACE, SOLACE Research. Doctor Pablo, que se involucró mucho en la organización de este evento. Muchas gracias a usted por todo el trabajo. También un agradecimiento especial a todas las empresas que apoyaron este webinar. Fue muy importante para SOLACE este primer webinar. Y estoy muy contento, muy feliz, porque tenemos más de 850 personas inscritas en este webinar. Entonces, es un éxito para nosotros tener todos ustedes juntos para hablar de un tema muy importante que es el implante transcatéter valvar aórtico. Y deseo que sea muy provechoso para todos ustedes este webinar. Entonces, ahora me gustaría de pasar la palabra para el doctor Alexandre Abizaidi, que es el director de la hemodinámica del Instituto del Corazón en San Pablo, una persona muy conocida, con una gran experiencia, que va a ser el chair, comandar la nuestra sesión. Muchas gracias a todos ustedes y doctor Abizaidi, está con usted la palabra ahora. Muito obrigado, Mangione. Eu me sinto um pouco traído de meus compatriotas aqui do Brasil, Mangione e Henrique, que resolveram falar em espanhol. Eu acho que eu vou ser o único que vou falar em português. E talvez um pouquinho em portunhol, com algumas palavras que eu me lembre do espanhol. Então eu já peço perdão, peço desculpa a todos, que eu vou manter a minha língua natal. Mas sem antes eu preciso realmente agradecer a iniciativa da SOLACE, aí na pessoa do Mangione e, obviamente, do Pablo Lamelas, que tem sido extremamente ativo para promover esses eventos educativos para a nossa sociedade. Então, eu já fico meus parabéns e meu agradecimento por promoverem mais esse evento científico para todos nós. É um prazer muito grande apresentar os participantes dessa sessão. Junto comigo, como panelistas, nós teremos o próprio Dr. Mangione, que também dispensa a apresentação como presidente da SOLACE e chefe da cardiologia intervencionista do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. O Dr. Aníbal Damonte, amigo antigo, que coordena a cardiologia intervencionista do Instituto Cardiovascular de Rosário, na Argentina. Serão os panelistas dessa sessão e os 3 speakers, começando pelo Dr. Pablo Lamelas, que também é um cardiologista intervencionista, cardiólogo, né, do Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que nos dará a primeira charla, seguido do Dr. Mauro Echavarria, que é do General Hospital de Querétaro, não sei se pronunciei correto, Querétaro, certo? Do México, e vai nos falar sobre durabilidade da pós-TAV, que é um tema de muito interesse. E, por fim, o meu amigo e colega aqui do Hospital do Instituto do Coração, Dr. Henrique Ribeiro, com muita experiência, muitas publicações na área de TAV, vai nos falar sobre situações especiais, como é o caso da abordagem da válvula bicúspide, acessos alternativos, aqueles que têm algum problema do acesso femoral, e valve em valve. Então, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação do primeiro speaker, que é o Dr. Pablo, que vai falar sobre estratificação de risco. Será, Dr. Pablo, que na era moderna da TAV, com tantas evidências
para alto risco, moderado, baixo risco, ainda vale a pena fazer estratificação desses pacientes? Dr. Pablo, a palavra é sua. Muchas gracias, Alex. Quería agradecerle a todas las personas presentes. Veo muchos amigos conectados y probablemente muchos por conocer. Agradecer a Solaz y a todo el soporte, Juan, Laura, a todos, la verdad que trabajaron mucho. Y a ustedes por participar como panelistas y la verdad que apoyar al departamento de investigación como también la industria. Sin ellos tampoco esto sería posible. Así que básicamente, como decía Alex, vamos a hablar un poco sobre evidencia, estratificación de riesgo con pacientes que se evalúan para TAVI. En principio, uno, luego de leer ese título, esperaría una presentación llena de información y muy compleja, lo que podría llamarse probablemente una clase magistral de TAVI. Pero a veces cuando hay tanta información y tan compleja y se da de golpe, si bien parece nítida ahora, a medida que pasa el tiempo, la información se vuelve un poco más nebulosa y luego uno toma de vuelta contacto con la evidencia, vuelve a ser más nítida, pero ahí se confunde un poco, digamos. ¿Cuál fue el trial que excluyó pacientes que no tenían acceso transfemoral factible? ¿Cuál fue el trial que excluyó a los pacientes con tracto de salida calcificado? Entonces, quizás busqué una manera hoy para transferirle lo que yo entiendo de la evidencia en TAVI en una forma un poco más práctica. Imagínense que están en su centro, su equipo de TAVI tiene un paciente de 80 años de bajo riesgo y lo llevan al Heart Team. Y en el Heart Team a veces no siempre todo va fácil, a veces uno tiene resistencia, en este caso es un integrante del Heart Team, que típicamente es el gruñón, que siempre está en desacuerdo con todo, y él dice que recientemente estuvo leyendo mucho sobre TAVI, que hay un artículo publicado sobre TAVI en Alemania, el registro alemán de TAVI demostró que los pacientes que se implantaron una válvula TAVI tuvieron no solamente mayor riesgo de colocarse un marcapasos definitivo, sino que este riesgo de marcapasos se asoció a un incremento del 30% de mortalidad. Y a este médico le pareció que un 30% de mortalidad por poner un marcapaso en un paciente que no era necesario y recibió una TAVI, preferentemente realizaría una cirugía en este paciente. Después está obviamente siempre el integrante del Heart Team que está de acuerdo con todo lo que se dice, pero después hay un grupo de médicos que opinan siempre parecido y dicen que en bajo riesgo, el único estudio que fue positivo fue el Partner 3, que fue a expensas de rehospitalización, un evento que, según su opinión, no debería haber sido incluido en el outcome primario, porque para mortalidad y accidente cerebrovascular, ni siquiera el Partner 3, EULUD Low Risk, UK TAVI y Notion han demostrado menor mortalidad o stroke. Entonces, para ellos, según su opinión, el paciente, si es bajo riesgo, se debería operar. La descripción que acabo de hacer recién es compatible con una forma de hacer medicina basada en trials, o sea, medicina basada en estudios. Fíjense que la discusión es un poco anárquica, la información llega de manera desorganizada, uno no sabe cómo ponderar la información. ¿Qué es más importante? ¿El marcapaso, el stroke, la muerte, es igual, más rehospitalización? No es una forma ordenada de realizar toma de decisiones con pacientes. Porque cuando uno hace medicina basada en trials, se mete como en una forma de visión túnel, la cual no nos deja ver toda la información para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo combatir la medicina basada en trials? Bueno, básicamente aplicar medicina basada en la evidencia, que tiene sus principios bien conocidos, que empiezan con hacer la pregunta clínica correcta, que no es específica, no es si el paciente tiene más o menos riesgo de marcapasos o más o menos calcio en tracto de salida, sino que es en pacientes con estenosis aórtica que tienen indicación de reemplazo, el TAVI, una intervención menos invasiva que la cirugía, no inferior a cirugía cardíaca en términos de eventos clínicos importantes para pacientes? Esa es la pregunta en cuestión. Y es una pregunta amplia, como se pueden dar cuenta. Una vez que tenemos clara la pregunta de investigación, vamos a adquirir la mejor evidencia, que incluye toda la evidencia, actualizada hasta la fecha. Si queremos saber qué es lo mejor hoy para nuestro paciente, la data tendría que estar actualizada hasta el día de hoy. El tercer paso tiene que ver con apreciar la evidencia, que es evaluar el riesgo de sesgo de los estudios, qué tan válidos son los resultados, y luego apreciar los resultados. Y quizás detenerme un segundito en lo que es validez de los resultados, porque típicamente también escucho mucho decir que, bueno, tal trial es de baja credibilidad, tal estudio es de alta credibilidad. Y en realidad, la calidad de los estudios no se mide por estudio, a nivel estudio, se mide por evento. Un mismo estudio puede tener alta calidad para mortalidad, moderada para insuficiencia paravalvular y baja para calidad de vida, por diferentes factores. O sea, no es a nivel estudio como muchas veces se comenta.
El cuarto y quinto aspecto tienen que ver con qué tan generalizables son los resultados a mi medio, y por último, tomar las decisiones en conjunto con el paciente, de manera compartida. ¿Y por qué hice hincapié en los cinco? Pablo, deixa eu interromper um minuto, só porque eu esqueci de avisar que nós temos tradução simultânea para inglês e português. Nesse botão, pode clicar embaixo à direita. Eu esqueci de avisar, me olvidei. Desculpe. Perfecto. Abajo a la derecha está el logo de traducción. Bueno, continúo con la parte de la presentación. Lo que quise decir recién es que mencioné los 5 aspectos de la medicina avanzada en la evidencia. ¿Por qué? Porque en marzo de este año ustedes saben que se han publicado 2 estudios relacionados a TAVI comparado con cirugía cardíaca, que es el Partner 3, resultados a 2 años, y el UK TAVI, que es un estudio totalmente nuevo con resultados a 1 año. Entonces, si queremos saber hoy cuál es el mejor tratamiento para este paciente de bajo riesgo de 80 años que presenté recién, deberíamos integrar esta evidencia en la toma de decisiones. Como ustedes imaginan, en este poco lapso de tiempo del Congreso, no hay publicaciones desde el punto de vista de revisión sistemática y metaanálisis o guías clínicas que nos ayuden con este tipo de información, por lo que hoy hice un trabajo especial, preparé dedicadamente para esta presentación, hice el ejercicio paso a paso de medicina avanzada en la evidencia, integrando estos 2 estudios, así que lo que van a ver de ahora en adelante es totalmente original, es totalmente nuevo, no está publicado en ningún lado, lo hice para esta presentación para que compartamos entre todos. En principio, son 8 los estudios randomizados que compararon cirugía con TAVI, en el cual la vía transfemoral fue la prioritaria. No la única, sino la prioritaria. Si bien esto es más complejo, desde el punto de vista, para resumirlo un poco, contamos con alta calidad de evidencia para muerte y accidente cerebrovascular, y no tan alta evidencia para lo que es sangrado, implante de marcapasos, rehospitalizaciones, fibrilación auricular, eventos relacionados a ultrasonido o calidad de vida. Y esto no es porque los estudios estén mal hechos, de hecho, todo lo contrario. Los estudios están muy bien hechos, están muy por encima de la calidad de otras áreas en cardiología y fuera de la cardiología. Que sea moderada o baja calidad tiene que ver con que son estudios abiertos, donde el seguimiento entre TAVI y cirugía a largo plazo no fue homogéneo en alguno de los estudios, no estuvo disponible el evento en algunos de los ejemplos de estos eventos, pero en principio tenemos alta validez para muerte de stroke y no tan alta para el resto de los eventos. ¿Y qué podemos decir sobre mortalidad? En este caso, este es un metaanálisis que incluye UK TAVI Partner 3 a 2 años, analizando mortalidad en términos de efectos fijos, y podemos observar que hubo una reducción del 15% relativo a favor de TAVI en términos de mortalidad, con un valor de P obviamente estadísticamente significativo, que esto también es consistente con metaanálisis publicados previos a UK TAVI Partner 3. Pero como ustedes saben, en TAVI, si bien es bienvenida la información de una reducción en mortalidad, quizá lo que estamos más interesados en mortalidad es demostrar la no inferioridad, porque tiene otras ventajas el TAVI, es una internación más corta, vuelta a la vida normal más rápida, mejor calidad de vida, preferencia de los pacientes. Y cuando uno hace un metaanálisis de no inferioridad, que es una metodología poco utilizada en lo que es cardiología o en enfermedad cardiovascular, donde en este caso utilizamos un margen compatible con el más conservador utilizado en estos trials, o sea, el margen más conservador para mortalidad en estos trials fue de 1.23 relativo. Bueno, el valor de P para descartar esa no inferioridad tiene 9 ceros, es muy significativo. Entonces el mensaje sería que para demostrar no inferioridad, en términos de error de hacer, estaremos bastante seguros que la terapia es no inferior, o el TAVI, y en términos de superioridad, también con un valor de P estadísticamente significativo. Y algo parecido sucede con accidente cerebrovascular, en el cual se observó un 20% de reducción y también fue estadísticamente significativa. Y tampoco hubo significativa heterogeneidad a través de los estudios, y los estimadores de efectos son precisos. Entonces, en términos de muerte y accidente cerebrovascular, que son los 2 eventos más importantes para los pacientes, con los que contamos alto nivel de calidad de evidencia, observamos una reducción estadísticamente significativa, con precisión aceptable y sin heterogeneidad. Por lo tanto, es probable que sea real. Obviamente que estos resultados son a 2 años, y con respecto a durabilidad, Mauro nos va a deleitar un poco con ese tema. ¿Qué sucede con el resto de los eventos? Injuria renal, fibrilación auricular, sangrado mayor, una reducción entre el 45 y el 65% de estos eventos, o sea, una reducción marcada.
Y si aplicamos cirugía en vez de TAVI, ¿qué reduciríamos? Bueno, reduciríamos el riesgo de complicaciones vasculares e implante de marcapaso definitivo aproximadamente en un 50%, pero al realizar una cirugía en un paciente que podría recibir una TAVI, le estaremos reduciendo un 60% la calidad de vida, sobre todo en el perioperatorio. A medida que nos acercamos al año, la calidad de vida tiende como a igualarse, pero algunos de los estudios también demuestra cierto beneficio en clase funcional al año, pero en términos generales, la diferencia en calidad de vida se da en el perioperatorio o en los primeros meses luego del procedimiento. Y ahora vamos al kit en cuestión, que tiene que ver con, ¿vale la pena seguir realizando estratificación de riesgo en los pacientes que se evalúan para TAVI? Bueno, este es el metaanálisis de mortalidad que mostré anteriormente, pero en este caso estratificado por alto, intermedio y bajo riesgo. Podemos ver que no hay heterogeneidad significativa, no hay una tendencia donde los pacientes de mayor riesgo se beneficien más, y quizás uno podría haber parado aquí y decir que no existe esa evidencia, pero tomamos un paso más y realicé un análisis de metaregresión para compartir con ustedes, el cual, como pueden observar, en el eje X se puede ver el score de STS promedio enfrentado al beneficio de TAVI en forma de hazard ratio, y una línea de regresión esperada. O sea, si uno esperaría que los pacientes de mayor riesgo se beneficien más de TAVI, esperaría que a medida que aumenta el STS, baja el hazard ratio, con un valor de P estadísticamente significativo. Pero esto es lo que observa la metaregresión. Cada esfera representa uno de los estudios y el tamaño de la esfera, el poder estadístico que aporta cada estudio al metaanálisis. Y podemos observar primero que el valor de P no es estadísticamente significativo, así que no se puede concluir que hay una asociación entre el score de STS y el beneficio de TAVI contra cirugía. Y de hecho se observa una tendencia contraria, en la cual los estudios de bajo riesgo demuestran probablemente más beneficio que los de alto riesgo. Obviamente no existe esa asociación en términos estadísticos, pero también hay otras explicaciones que pueden explicar esto. Los pacientes que se hicieron estudios de menor riesgo son estudios más contemporáneos. En la última década ha mejorado sustancialmente los resultados de TAVI, la tecnología, y puede tener que ver con esto. De todas maneras son especulaciones, porque lo que queda claro es que no hay evidencia clínica que avale la utilización de score de riesgo para predecir el beneficio de una TAVI, comparado a una cirugía. Punto y aparte, y el que no lo entienda obviamente tendrá que hacer un proceso como el que está haciendo Bart Simpson. Porque creo que es importante diferenciar dos cosas. Uno es el desarrollo de la evidencia y la lógica que sigue, empezando con mayor, intermedio, después bajo riesgo, diferenciarlo con la lógica de la indicación. Si bien correlacionan en el sentido de que los estudios de alto riesgo se terminaron primero, por lo tanto la indicación clínica se aprobó primero, pero una vez que se desarrolló toda la evidencia, como mencionaba Alex ahora antes de la presentación, ¿cuál es el sentido de seguir estratificando el riesgo? Que es algo que quedó como una inercia del pasado. Es como decir, un ejemplo un poco ridículo, pero si un tratamiento, un medicamento se probó primero en animales o en ratas y después en humanos, decir que por eso lo merecen más las ratas o los animales, o sea, no tiene sentido. Y volviendo un poco a la historia del Heart Team, donde se presentaba un paciente de 80 años de bajo riesgo, recuerdan que había un médico gruñón que no le gustaba la idea de hacer un TAVI en este paciente porque era de bajo riesgo y había una cuestión con los marcapasos. Entonces el equipo de TAVI hizo una investigación y le dijo, bueno, ok, supongamos que es verdad, digamos, los metaanálisis de estudios randomizados demuestran que el TAVI se asocia a mayor implante de marcapasos, a pesar de que algunos de los trials individuales no lo han detectado. Y supongamos que es del 15% el implante, que es más alto de lo que habitualmente tenemos hoy en día el implante de marcapaso definitivo en TAVI. Y asumamos también que es verdad que incrementa un 30% la mortalidad, que es algo también dudoso, porque muchos otros estudios, que no, como diferentes al alemán, al del registro alemán, no observaron esa asociación entre muerte y colocación de marcapasos en TAVI. Pero incluso asumiendo que es verdad, estaríamos hablando de una fracción atribuible de riesgo del evento mortalidad de 4.3%, que significa lo siguiente, que necesitaríamos implantar 1000 TAVIs, o sea, hacer 1000 procedimientos de TAVI para que haya un muerto, un exceso de muerto de una persona por implantar un marcapasos producto del TAVI. Y si uno lo pone en perspectiva de mortalidad a 2 años, según los resultados de este metaanálisis, aún ese incremento de mortalidad adjudicable al implante del marcapasos, que era innecesario, aún así la mortalidad global favorecería TAVI. Y la respuesta del segundo grupo de médicos que dijo que a ellos, según ellos, el outcome rehospitalización no debería haber sido incluido en Partner 3, y el resto de los eventos no se observó reducción de mortalidad o stroke, la respuesta que tienen es, bueno, sí,
cuando uno aprecia toda la calidad, digamos, el cuerpo de la evidencia clínica hasta la fecha, incluso hasta metaanálisis de bajo riesgo también lo han demostrado, sí hay menor mortalidad de stroke a 2 años en pacientes incluso de bajo riesgo, o sea, en todo el espectro de riesgo, incluido de bajo riesgo. Y otro aspecto relevante aquí que yo quiero hacer una pausa es si el grupo de CRF, cuando hizo Partner 3, incluyó o no incluyó rehospitalización en el outcome primario. Si bien es importante para el resultado del trial individual, al momento de hacer medicina basada en la evidencia, donde se extracta cada dato de manera separada, es absolutamente irrelevante ese aspecto. Fíjense que el resultado de una guía clínica evaluando mortalidad y stroke, no importa si el Partner 3 lo incluyó o no lo incluyó en el outcome primario, o si rehospitalización era segundo, terciario o quíntuple, digamos, no es irrelevante. Así que una cosa es hacer medicina basada en trials, donde los trials lo dirían todo, y otra cosa es medicina basada en la evidencia, donde uno digiere toda la evidencia y da una imagen más completa, y no tan en túnel. Y como ustedes saben, obviamente que el equipo de TAVI no puede estar todo el tiempo revisando la evidencia cada vez que surge un caso clínico. Entonces, comúnmente recurrimos a las guías clínicas, que de hecho para eso están, ¿no? El problema de las guías clínicas es que son múltiples, por lo tanto da lugar a inconsistencias, pertenecen a otras regiones del mundo, por ejemplo Europa, Norteamérica, con otros valores y preferencias de los pacientes, y no infrecuentemente no están actualizadas. De hecho, sin ir muy lejos, el ejemplo de hoy, no hay guía clínica que nos diga hoy, incluyendo los datos de UK TAVI y Partner 3 a 2 años, que son muy relevantes para en este caso. Y otro aspecto quizás a mencionar sobre las guías clínicas, no todas, pero algunas guías clínicas comparten ciertas características con los hot dogs, perros calientes o panchos, en el sentido de que lucen muy atractivas, pero cuando uno se entera cómo se hacen, uno ya tiene un poco de rechazo porque desconfían del proceso. Bueno, lo mismo pasa con las guías clínicas a veces, entonces hay que evitar, digamos, consumir ese tipo de guías o formar parte o desarrollar guías que tengan eso. Entonces, una manera de hacer guías clínicas que sean fuertes desde su desarrollo, desde el punto de vista metodológico, tienen que ser transparentes, sistemáticas y por lo tanto con cierto nivel de reproducibilidad y por lo tanto honestas a ser transparentes, como por ejemplo metodología de GRADE. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque por primera vez Solasi está realizando guías clínicas, en este caso en conjunto con la SIAC, utilizando metodología GRADE, que es una metodología, insisto, muy, no por decir la palabra tediosa, pero es muy compleja, pero garantiza un buen resultado, dicho de otra manera. Son sobre TAVI, estamos a mitad de camino de realizar la guía, tenemos un panel de expertos de tópicos en cardiología clínica, cirugía cardíaca, cardiología intervencionista, también metodólogos en investigación, que es un equipo de hemodinamia, cirugía cardíaca, y especialmente agradecer a medicina interna como Ariel y Martín, que están ayudando mucho, y nuestro senior advisor, que están obviamente presentes hoy en el webinar, y nos hubiese gustado incluir mucha más gente en este panel y en esta guía, pero obviamente no lo hace factible. Mucha gente está conectada hoy en día, me gustaría tenerlos en la guía, pero quizás para considerar en futuras guías una vez que terminemos la guía de TAVI. Y quizás se le podría dar una forma de adelanto, porque esta es la única guía publicada hasta la fecha que utilizó GRADE en TAVI, y se publicó ya hace 4 años. Y fíjense que ya en ese momento, fíjense qué tan visionario es utilizar una buena metodología. En ese momento no estaba publicado ni Partner 3 ni Evolute Low Risk, y ya en ese momento con la información de Notion y 10 riesgo intermedio, llegaron a la conclusión de que ya no deberíamos mirar más el riesgo, sino que deberíamos indicar TAVI según la edad, porque la gran incertidumbre es la durabilidad. Y fíjense que a partir de 75 años ya hay indicaciones a favor de TAVI, fuerte a partir de 85, entre 75 y 85, más leve, pero aún así la primera opción podría ser TAVI. Así que hoy tengo 3 mensajes para ustedes. El primero tiene que ver con que existe evidencia robusta para la utilización de TAVI en nuestros pacientes. No es 1, 2 o 3 estudios randomizados de baja calidad, sino que se trata de muy alta calidad científica. Segundo, que no existe data clínica que nos obligue a hacer una indicación basada en riesgo, como hacemos en nuestra práctica habitual. Y por último, sepan que para mediados o fines de este año ya contaremos con guías locales por primera vez, y eso nos va a ayudar a tomar las decisiones en nuestro medio. Así que lo voy a dejar obviamente con Mauro, con Enrique, que ellos son muy expertos también en estos tópicos. Voy a quedarme al final para responder preguntas también con el resto del equipo, y mencionarles como mensaje final
que la medicina basada en la evidencia es un camino más largo, más tortuoso, más difícil, pero nos asegura llegar a un mejor lugar que tomando el atajo. Así que, Alex, te devuelvo la palabra y gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado la presentación. Excelente, muitas graças. Muito obrigado, Pablo. Excelente overview. Acho que nós vamos ter aí tópicos para discussão depois. Eu já tenho umas 2 perguntas para você, mas vou mantê-las para o final, né? Nós vamos fazer a sequência de mais 2 charlas e eu agora convido o Mauro, que vai falar sobre age-based indication on the basis of durability. Então, uma charla mais focada em durabilidade, que talvez seja uma das principais perguntas do momento, né? Mauro, por favor. Hola. Bueno, pues después de esta excelente charla de Pablo, pues es un poco difícil continuar el nivel, pero bueno, Pablo me pidió dar un tema y obviamente estoy muy agradecido por formar parte de este esfuerzo de Solasi Research. Y en los próximos minutos discutiremos algunos de los puntos más importantes que quedan en el momento actual, que es precisamente a partir de qué edad será apropiado implantar las TAVIs. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, ¿por qué nos preocupa la durabilidad de las TAVIs? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? que tenemos que discutir y que no podemos omitir en torno a la durabilidad de las TAVIs. Aquí muestro algunas. Primero es que, bueno, las valvas de las TAVIs son más delgadas, ¿no? Esto es necesario para permitir que sean entregadas a través de catéteres, ¿no? Y el hecho de liberarlas a través de catéteres, pues las puede lastimar, ¿no? El proceso de crimping, el ir cada vez por un perfil de cruce más bajo, menor French, el dilatarlas con el balón, el unsheathing de la válvula o el posdilatarla puede lastimar el tejido y repercutir en la durabilidad de la válvula a muy largo plazo, ¿no? Hay varios estudios de ingeniería básica, ¿no? Fundamentalmente dinámica computacional de fluidos, que nos muestran cómo las TAVIs pueden, en general, están expuestas a mayor estrés y strain. Y otro punto importante es que al no retirar las valvas nativas del paciente, ¿no? Que obviamente son valvas enfermas, muy engrosadas, muy calcificadas, bueno, esto puede llevar a una infraexpansión del dispositivo o una expansión asimétrica del mismo, y esto modificar la función de la válvula y hacer que envejezca antes, ¿no? Este estudio es un estudio que está muy citado, es un estudio, es una simulación en donde se ve el estrés al cual están sometidos una válvula biológica quirúrgica y una TAVI, y lo que podemos ver es que fundamentalmente hacia las comisuras el estrés es mayor para las TAVIs y también se simula el daño de la matriz, del tejido de la valva, y podemos ver cómo las TAVIs pueden tener un mayor daño de su matriz, ¿no? Y este estudio de simulación, insisto, es una simulación obviamente, sugirió ya hace algunos años que la durabilidad de las TAVIs podía estar comprometida en comparación con las válvulas biológicas en hasta 7 a 8 años, ¿no? Y eso es algo importante y que tenemos que considerar. Este es otro estudio que también es importante, ¿no? Que habla del crimpado de la válvula cuando nosotros la comprimimos para poderla liberar, ¿no? Y aquí ven ustedes estas redes de fibrina, ¿no? Antes de que la válvula sea crimpada y después del proceso de crimpado, en donde la elastina se lastima, perdón, y esto pues puede repercutir en la función de la válvula. Y el mismo grupo de investigadores publicó este estudio recientemente. También es una simulación de válvulas expuestas a una solución que las calcificaba. Y aquí vemos una válvula expuesta a solución calcificada sin crimpado a 18 French y crimpado a 14 French. Y lo que vemos es que a menor sea el French, más se van a ir engrosando las válvulas y mayor serán los depósitos de calcio, como lo pueden ver aquí en la figura, y también pues en esta tabla, ¿no? Entonces, estos son cosas que bueno, que tenemos que considerar, ¿no? Y algo que, pues, por tiempo hablaremos poco, pero que también es un hot topic en TAVI, ¿no? Es todo este fenómeno que sorprendió un poco hace 4 o 5 años, ¿no? De la trombosis subclínica de las válvulas, el HAM, el HAL, todo esto. Que bueno, que también lo tenemos que considerar a medida que estemos moviéndonos hacia pacientes de menor riesgo. Ahora, ¿cuánto tiempo durarán las TAVIs, ¿no? Esa es quizás la pregunta más sencilla. Bueno, pues lo primero que nos tenemos que preguntar es cuánto tiempo duran las bioprótesis que lo colocan nuestros amigos los cirujanos, ¿no? Y este es un webinar de Solasi Research, por eso me atreví y vamos a revisar algunos aspectos metodológicos
para entender un poco los pitfalls de los análisis de supervivencia de los estudios que tenemos hasta el momento actual. El primer pitfall, pues bueno, es que la definición del evento que nosotros queremos documentar o queremos investigar, pues tiene que ser más o menos heterogénea en la literatura para entender qué es lo que está pasando. Y eso es algo que no ha pasado, ¿no? Este estudio publicado hace un par de años, bueno, observaron que había más de 20 definiciones para investigar lo que era el structural valve failure, ¿no? Clásicamente los cirujanos esto lo definían solo como una necesidad de reintervenir la válvula, pero bueno, pues cada quien lo ha hecho de una manera diferente. Y es por eso que, bueno, hace 3, 4 años aparecen estas dos propuestas, una propuesta europea, avalada por EAPSI, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, y la segunda propuesta se publica en este white paper de Circulation del registro VIVID, de los investigadores del registro VIVID, ¿no? En donde intentan poner un orden pues a estos endpoints que son tan importantes para la terapia valvular. Brevemente revisaremos la propuesta europea, la propuesta de EAPSI, ¿no? Aquí vemos cómo se define la disfunción de una válvula protésica y tenemos 4 maneras como puede disfuncionar una de estas válvulas. Las dos que son más claras de entender pues son la endocarditis, ¿no? Y la trombosis. Y de este lado tenemos 2 daños estructurales de la válvula. Un daño propio de la válvula, que esto es un daño de la estructura, que es un daño permanente, ¿no? Como podría ser la calcificación de sus valvas, que se fibrosen sus valvas, ¿no? Que hay un tear o un flail de alguna de las valvas o que se fractura alguno de los frames, ¿no? Esto es un daño intrínseco de la válvula y esto es un daño no estructural de la válvula. Esto sería una anomalía, por ejemplo, una fuga paravalvular o un mismatch protésico importante, una embolización, una mala posición, que si bien la válvula puede estar estructuralmente funcionando normal, pues su función dentro del organismo pues no la hace de manera apropiada. Ahora, el deterioro estructural de la válvula a su vez se subdivide en 2 tipos, el morfológico y el hemodinámico. El morfológico es simplemente cuando la válvula ya no tiene una conformación normal, ¿no? Y ya empieza a lastimarse, ya la integridad tanto de sus valvas o de su estructura puede empezar a comprometerse. Pero si la válvula hemodinámicamente funciona bien, esto es, no genera mayores gradientes, pues esto se definiría como un daño morfológico y es solo cuando estas alteraciones producen realmente una alteración en la hemodinamia medida por de manera de eco, ¿no? Que es la más sencilla y práctica, y empieza a incrementar los gradientes, es que ya tenemos un daño estructural de la válvula con un compromiso hemodinámico que puede ser moderado o severo. Este documento europeo es muy importante porque incluye este endpoint, ¿no? Que es el fallo de la bioprosthetic valve failure, que es un endpoint que ya involucra al paciente, ¿no? Que esto es finalmente lo que más nos importa a nosotros. ¿Esto qué es? Cuando cualquiera de estas alteraciones de las válvulas que habíamos comentado aquí antes, pues bueno, realmente ya lleva un endpoint clínico duro, que sería finalmente la muerte del paciente o la muerte documentada por autopsia, ¿no? En donde la válvula realmente fue uno de los motores que ocasionó la muerte, o que el paciente requiere una reintervención de esta válvula porque esta válvula ya está funcionando mal. Ahora, el pitfall 2, para entender los análisis de supervivencia en los estudios de válvulas, ¿no? Es que lo que es el daño estructural de la válvula es un proceso continuo, longitudinal. Esto es, la válvula se empieza a formar y esto es algo que pasa continuamente y la función de la válvula va disminuyendo, pero las observaciones que nosotros hacemos son discretas, es en momentos circunscritos en el tiempo. Y esta observación discreta de un fenómeno continuo nos puede producir un bias del fenómeno que estamos observando. Si nosotros hacemos pocas mediciones, bueno, pues esto producirá un aliasing de los datos, ¿no? Donde los vamos, en lugar de ver una caída marcada de la supervivencia, la veremos de una manera mucho más plana, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, mediciones solamente oportunistas, esto es cuando los pacientes llegan con nosotros cuando se sienten mal, cuando se deteriora su clase funcional, bueno, pues esto producirá una sobreestimación del daño de las válvulas. ¿Por qué? Porque el gran denominador, todas las personas expuestas en quienes está funcionando bien esta válvula, no lo estamos midiendo. Y si las estimaciones discretas del fenómeno las hacemos de una manera heterogénea, bueno, pues aquí incluimos caeremos en un simple riesgo de bias de selección, ¿no? Quizás ese es el pitfall más importante para entender toda la literatura de las TAVIs y de la terapia valvular, que es el riesgo
y el pitfall que introduce los riesgos competitivos, ¿no? Porque estos riesgos modifican de manera muy notable la probabilidad de que nosotros podamos observar lo que es el daño estructural. Este ejemplo que pone David Capodano en este editorial, que a todo el mundo se la recomiendo, es muy clara y uno logra entender muy bien todos estos problemas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un paciente 1 a quien se le pone una TAVI a los 84 años. Esta TAVI falla a los 87 años del paciente y el paciente muere a los 88. Entonces, hombre, la vida de la válvula fue menor a la vida del paciente y pudimos documentar apropiadamente un evento de la válvula, ¿no? Sin embargo, en este paciente 2, ¿no? Que igual se le puso una TAVI ya siendo mayor a los 84 años, esta persona muere de una causa no cardíaca a los 88 y aquí jamás sabremos si la válvula falló, ¿no? Y esto es un evento del cual no tenemos la información completa y esto es un evento que se llama censurado en análisis de supervivencia. Aquí les muestro el efecto que tienen estos riesgos competitivos en el análisis de las válvulas, ¿no? Y aquí principalmente es la muerte. Este es un estudio pues clásico, grande, 1500 pacientes, ¿no? De válvulas con implante quirúrgico, ¿no? La MitraFlow. Aquí nos dicen que los pacientes lo siguieron hasta 21 años, pero bueno, cuando ya vemos el estudio, vemos que la media de seguimiento fue solamente de 4 años, y aquí esto es importante, porque si vemos ya la curva actuarial de Kaplan y Meier de supervivencia, pues vemos cómo realmente la mitad de los pacientes tuvieron un seguimiento menor a 4 años, y de aquí hacia adelante, el número de pacientes expuestos, el denominador de esta función de supervivencia, pues poco a poco se va encogiendo, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, estos autores nos reportan que la mortalidad total de este cohorte fue de un 40% y que la sobrevida estimada a 10 años con método de Kaplan y Meier fue de un 31% a 10 años y solo de un 6% a 20 años. Pero el mismo estudio nos muestra esto, ¿no? Que en este estudio en particular, el daño de la válvula de structural valve deterioration fue solamente del 4.2%. Evidentemente aquí lo que está pasando es que al ser un grupo, un cohorte de personas de una edad mayor, pues están muriendo de otras causas, ¿no? Por eso la mortalidad del cohorte es tan alta y no están muriendo realmente de las válvulas. Esto es, la mortalidad total de los pacientes compite con el evento que nosotros queremos investigar, que es el de la válvula, ¿no? Y el cuarto pitfall que vamos a comentar, que esto lo diré muy brevemente, ¿no? El problema del método de Kaplan y Meier es que asume que la persona será inmortal hasta que aparezcan los eventos, ¿no? Y el problema también es cómo maneja el censoring, ¿no? Aquí vemos la construcción de una curva de Kaplan y Meier, vemos cómo empiezan a aparecer los eventos y por lo tanto empieza a disminuir la probabilidad de supervivencia. Y aquí hay pacientes en quienes la información es incompleta. Esos son eventos censurados. Si se dan cuenta por el método de Kaplan y Meier, aquí la curva de supervivencia no cae porque no tenemos información para hacerlo. Y esto genera problemas a medida que el cohorte que estamos investigando se va haciendo más pequeñito. Y esta fue una gráfica que, bueno, hace unos 4 o 5 años todos vimos, ¿no? Este es un cohorte de TAVIs, de las primeras TAVIs que se implantaron en 2 centros. Y aquí vemos la transcatheter valve failure, ¿no? Con la definición que se pone aquí abajo, 700 pacientes. Y lo que estos autores mostraron en este estudio, pues presentado en un gran congreso, fue que a partir del 5º año parecía que la probabilidad de que las válvulas se degeneraran era muy alta. Y bueno, pues más de alguno hicimos una cara como esta, ¿no? En donde realmente pensamos que la terapia valvular transcatéter podía no durar tanto. Pero bueno, pues en este mismo artículo de Capodano, pues se ven las limitaciones que tiene este tipo de análisis de supervivencia. Primero, pues que aquí no vemos el intervalo de confianza, no vemos los eventos censurados, las personas censuradas. Y algo que es muy importante, que se nos pide en este consenso, ¿no? de cómo manejar y reportar los eventos de las válvulas, es que nosotros debemos de cortar las curvas de supervivencia cuando nos quede menos del 10% del cohorte vivo, ¿no? Que sería esta parte de la curva. Realmente esta curva informa hasta este punto que estoy marcando aquí, y a partir de aquí ya informa muy poco. Este estudio se me hizo interesante mostrárselos, ¿no? Aquí vemos, este es un estudio español con 1000 válvulas MitraFlow implantadas hace 10 años, ¿no? Y aquí vemos la función de supervivencia con los 2 métodos, con el método de Kaplan y Meier, en donde la probabilidad de daño de la válvula pues se va yendo hacia arriba y es muy superior. Y cuando nosotros corregimos esto por cómo debemos de hacer para el análisis de las válvulas, y se proponen estos consensos de expertos, que es utilizar análisis que permitan y corrijan por riesgos competitivos, pues vemos cómo
el riesgo real de que estén, o sea, el riesgo de que tengamos un problema en la válvula, pues es significativamente menor al reportado por Kaplan y Meyer. Y en este mismo consenso se nos proponen dos maneras de ver el problema. Uno centrado en el paciente, que obviamente es lo más importante, y aquí es donde incluiríamos el análisis de riesgos competitivos. Pero bueno, si queremos ver realmente solo lo que le pasa a las válvulas, pues sí podemos utilizar el análisis de Kaplan y Meyer, pero bueno, aquí hay que aceptar las limitaciones que ya comentamos, ¿no? Ahora, una vez habiendo hablado de estas limitaciones metodológicas, una pregunta muy importante que siempre tenemos cuando ponemos una válvula en un paciente es ¿cuánto tiempo vivirá el paciente que tiene un cambio valvular biológico, ¿no? Y aquí estamos hablando del paciente. El estudio más grande que encontré y que creo que existen, que investiga esto, es este metaanálisis del grupo de Rodrigo Bagura en Canadá, ¿no? En donde se incluyen 93 estudios, más de 53,000 pacientes. Y lo que hicieron fue digitalizar las curvas de Kaplan y Meyer de todos esos estudios para poder reconstruir estas curvas, ¿no? Y aquí lo que ellos hicieron fue compararlas contra la población normal en Estados Unidos. Aquí lo que vemos es para aquellos pacientes que se les pone quirúrgicamente una válvula biológica, si tienen menos de 65 años, su supervivencia después de la cirugía será de 16 años, en comparación con 22 años, perdón. Esto es para una población de Estados Unidos de referencia, ¿no? Esto es, este grupo de pacientes vivirá 6 años menos en promedio. Para el grupo de pacientes de 65-75, este grupo de pacientes vivirá después de la cirugía en promedio 12 años, y en promedio la población de Estados Unidos vivirá 15.6. Esto es, los pacientes con cambio valvular aórtico a esta edad vivirán casi 4 años menos. Y para aquellos pacientes que tienen entre 75 y 85 años cuando se les hizo el cambio valvular, en promedio este grupo de pacientes vivirán 7 años contra 8.7 y mayores de 85 solo 6 contra 3.5. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cuánto duran las válvulas quirúrgicas, ¿no? Este mismo metaanálisis nos permite más o menos contestar esto. Obviamente hay mucha limitación en la manera en la que se integraron los datos por la definición heterogénea. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es primero que en los primeros 10 años la probabilidad de que las válvulas biológicas fallen es bastante baja, ¿no? Que las válvulas tengan structural valve deterioration es bastante baja, y que a los 10 años este fenómeno se presenta solamente en el 6% de los pacientes. Pero lo que podemos ver aquí es cómo a partir de los 10 años este fenómeno se va haciendo mucho más frecuente y bueno, es aquí más o menos en donde vamos con la evidencia de TAVI, por eso los siguientes 10 años son muy importantes. Este estudio nos muestra que alrededor de 15 años, prácticamente el 20% de las válvulas ya tienen structural valve deterioration, y si nos vamos a 20 años, prácticamente la mitad, ¿no? El 48% de las válvulas. Un estudio importante a comentar es este de un grupo también de Canadá, ¿no? Este es un registro, perdón, un estudio importante porque es contemporáneo, ¿no? Es quizás la evidencia más reciente de cirugía a largo plazo que existe en el momento actual, y son pacientes que fueron incluidos de manera consecutiva, y también es importante decir que incluye todos los tipos de válvulas. No es solo una válvula que se siguió, sino aquí fueron todos los que se pusieron en este hospital, ¿no? Aquí vemos que a 10 años se observa lo mismo, más o menos el 3-4% de las válvulas se han lastimado, y que a 10 años la probabilidad de intervención sigue siendo baja, ¿no? Sigue siendo entre el 5 y 6%. Y aquí también se empieza a ver, ¿no? Que a partir de 10 años, pues parece que la incidencia de eventos va hacia arriba, pero bueno, este estudio no nos permite ver lo que pasa ahí. Ahora sí saltamos a la pregunta, ¿no? ¿Cuánto durarán las TAVIs? Aquí hay que decir que la cantidad de evidencia que tenemos nosotros de las TAVIs a largo plazo es bastante reducida, y creo que este metaanálisis lo muestra de una manera muy apropiada, ¿no? Aquí son 200 artículos, 80,000 pacientes, y aquí vemos cómo en términos de seguimiento, la gran mayoría de los cohortes tienen un seguimiento, y este artículo es bastante reciente, reportado solamente pues a 1 o 2 años, no como lo que podemos ver aquí, y que son poquitos outliers los que llegan a 5 años o más. Y obviamente los que van más adelantados en esto pues son las dos válvulas que iniciaron esta carrera, ¿no? Que son la CoreValve y la Sapien, ¿no? Aquí les muestro los estudios que tenemos en durabilidad de TAVI a más de 5 años, basados en la definición europea que ya les comenté, ¿no? Recalco un poco los más importantes. Este estudio
italiano que se publicó este año, ¿no? Son prácticamente 1000 pacientes con Corvalb, ¿no? Fueron seguidos a 4 años. A 4 años este cohorte solamente estaba vivo el 21%. Eso ya nos dice que eran pacientes muy, muy mayores, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver que el structural valve deterioration fue raro, no de un 3, y el valve failure de un 2.5%. Recalco un estudio francés de Didier, ¿no? De 4.200 pacientes con seguimiento a 5 años, y observamos más o menos lo mismo, ¿no? Con un structural valve deterioration a 5 años de solamente un 3%. Y por último enfatizo ¿no? Que es pues el estudio con seguimiento más largo reportado. Esto es en un congreso a finales del año pasado, ¿no? Y esta es una serie de Vancouver, en donde de sus prótesis iniciales, pues bueno, 19 de estos pacientes llegaron a 10 años y estos pacientes tuvieron un daño valvular de un 17%, ¿no? Aquí solo hay que ver que a 10 años realmente tenemos muy, muy poquita evidencia de cómo se comportarán las válvulas. Aquí mostraremos datos solo de 2 estudios aleatorizados, que finalmente pues, es la mejor evidencia de compararlos head-to-head, lo que son las TAVIs contra las válvulas quirúrgicas, ¿no? Este es el estudio Notion, que todos conocemos, ¿no? En Structural Valve Deterioration. Aquí es notable ver cómo a 6 años la probabilidad de daño de la TAVI fue menor en comparación con la cirugía, ¿no? Y esto es importante porque estas son Corvalb de primera generación, cuando todavía no recibían tratamiento para evitar la calcificación. Y, sin embargo, pues bueno, vemos que ya utilizando la definición contemporánea de Bioprosthetic Valve Failure, pues las dos tanto la TAVI como la prótesis quirúrgica, pues fueron equivalentes, ¿no? Y a 6 años vamos en torno a 6-7%. Muestro otros datos hemodinámicos de válvulas, que son los más de mayor seguimiento que tenemos ahora, que es el Partner 2, ¿no? Que esto es, pues a 5 años vemos como el área de la válvula es discretamente mayor para la TAVI en comparación con la cirugía, y que no vemos un gradiente, no vemos cómo esta área está empeorando ni para las válvulas quirúrgicas ni para la TAVI, ¿no? Lo cual nos da confianza. Y también si la evaluamos con el gradiente, pues vemos el mismo fenómeno, que prácticamente los gradientes son iguales y no se observa a 5 años un deterioro. Termino con este concepto que presenta Rodrigo Bagur, que se me hizo bastante interesante y podría ayudar mucho a entender cómo poder indicar una TAVI en nuestros pacientes, ¿no? Y él lo que hace aquí es ver la probabilidad de supervivencia de una persona, ¿no? Comparado con las tablas de Estados Unidos en el 2014, para hombres y para mujeres. Y, por ejemplo, aquí muestro un primer ejemplo, ¿no? Que a los 85 años, una persona en Estados Unidos tiene una probabilidad de vivir como media solamente 5 años más. Entonces, bueno, pues obviamente en esta persona, pues ya tenemos estudios aleatorizados y registros que muestran que no hay una señal de riesgo, no hay una señal de preocupación en términos de la durabilidad de las TAVIs, ¿no? Si nos vamos, pues, entre 77 y 80 años, estas personas en promedio en Estados Unidos vivirán 8 o 10 años más, que más o menos esta es la información que tenemos de los registros de TAVI. Y también es importante decir que a esta distancia hacia adelante, estos registros, pues no muestran una señal de daño, ¿no? De daño de la TAVI, ¿no? Me voy al otro extremo, ¿no? Para las válvulas biológicas de implantación quirúrgica, ¿no? La guía europea recomienda que sea una prótesis biológica a partir de los 60 años y la guía americana a partir de los 70. Y bueno, aquí ya lo que sabemos es que estos pacientes, pues en términos de media, vivirán alrededor de 20 años más. Y lo que nos muestran los estudios hasta ahora, sobre todo este gran metaanálisis que les mostré, es que Structural Valve Deterioration lo presentarán alrededor de un 3 a 6% de los pacientes a 10 años, pero ya cuando nos acercamos a 20, pues esto ya se presentará en un 40 a 50% de los pacientes. Esto quiere decir que un buen número de estos pacientes requerirán algún tipo de intervención. Y bueno, finalmente, pues nuestra duda en este momento es, sabemos que más o menos a 5 o 8 años la cosa va bien para las TAVIs, pero ¿qué pasará con las TAVIs después de 8 a 20 años, que es justo este rango de edad intermedio, ¿no? Entre los 60 y 75 años, 80 años? Pues aquí tenemos un lag de evidencia que tenemos que reconocer, ¿no? Esto ya nos lo mostró Pablo, ¿no? Esta es la única guía que tenemos actualmente con registro GRADE, y esto se publicó en el año 2006, ¿no? No es tan reciente, pero bueno, aquí podemos ver que la evidencia favorece de manera fuerte a los pacientes para ponerles una TAVI por arriba de 85,
entre 75 y 84 se favorece la TAVI, pero la evidencia es leve y esto se va invirtiendo a medida que nos vamos haciendo más jóvenes. Y esta es mi última diapositiva, ¿no? Esta es una encuesta que me encontré en EuroPCR, ¿no? Aquí al día de hoy la habían contestado 130 personas, ¿no? Y aquí vemos, pues, en sus centros cuál es la práctica cotidiana que están teniendo los diferentes hospitales. Y bueno, aquí, por ejemplo, nos comentan que para más de 80 años, realmente solo un 40% de las personas indicarían, o sus centros indican TAVI de primera intención. Cuando es mayor de 75, esto baja a 28%. Mayores de 70, un 17%. Y bueno, acá hay un 4% de entusiastas que creen que cualquier paciente candidato a una válvula biológica se le podría poner una TAVI. Y con eso cierro y le agradezco mucho a Pablo por la invitación de participar en este simposio. Muito impressionante, Mauro. Excelente revisão. Agradeço muitíssimo. Teremos também várias perguntas ao final da última apresentação, que será do Henrique. E o Henrique vai falar sobre situações especiais, mas não tão raras, que nós encontramos na nossa prática, como é o caso de válvula óptica bicúspide, valve em valve, e aqueles pacientes que a via femoral não é a melhor opção. Henrique, por favor, a palavra é sua. Gracias, Alex. Gracias a Solaz y a Pablo por la invitación. Yo intentaré con mi mejor portuñol hablar un poco de algunos temas importantes, como mencionó Alex. ¿Ven mi pantalla? Sí, Enrique, tú muy bien. Perfecto. Sí, muy Entonces, el objetivo es hablar un poco de los accesos alternativos de la bicúspide y el valve in valve. Y sin duda, después de casi 20 años de la primera TAVI que se hizo por transeptal, hoy tenemos 8 posibilidades de acceso aparte del acceso transfemoral. Entonces, tenemos implante directo na ilíaca, direto aórtico, el transaórtico, carótido, subclávia, transapical, pero sin duda hoy con la tecnología, con los shift más chicos, un 90% de los pacientes nosotros podemos tratar por el acceso transfemoral y sin duda el acceso transfemoral es aquello lo más importante. Y eso se vio por una razón muy simple con la evolución de la técnica y de los catéteres y de las válvulas. Hoy tenemos una posibilidad muy grande desde unos 14 frentes hasta el 18 y sin duda este espectro, ¿no? de accesos pueden hacer con que un 90% de los casos se trate por el acceso transfemoral. Y sin duda la evolución fue muy importante. Esta es una revisión con la SAPIEN 3, las tasas de complicaciones vasculares por el acceso transfemoral son en los últimos trials con los 2 dispositivos más utilizados en el mundo, abajo de unos 5% respecto a unos 10% con las válvulas de primera y segunda generación. Y esta es solo una metaanálisis, pero hay muchas otras que demuestran de manera muy así crucial que cuando se compara el tipo de acceso la TAVI respecto a la cirugía hay una diferencia de disminución de mortalidad de unos 30-40% dependiendo del estudio cuando se utiliza el acceso transfemoral. No obstante, cuando se mira solamente el acceso transapical, el beneficio de la TAVI en relación al tratamiento quirúrgico estándar se pierde. Y claro, cuando se ve toda la data que ha presentado Pablo para los pacientes inoperables, para los pacientes de alto riesgo, intermedio y de bajo riesgo, siempre la superioridad de la TAVI se da cuando se mira el acceso transfemoral. Pero cuando se va a mirar todos los estudios randomized, incluso seguramente los estudios partner,
en muchos de ellos el acceso transapical fue el acceso más utilizado. Y un poco de pacientes con el acceso transaórtico y un poco de subclávio, en especial con las prótesis autoexpansibles. Pero ese beneficio de la TAVI en relación al acceso transfemoral, cuando se quita el acceso transapical, hemos podido hacer una serie de papers que incluso hicieron parte de mi PhD, donde demostramos, por ejemplo, en este estudio publicado en JACC, que globalmente, cuando se mira la CKMB, a las 12 horas hay un pico de la CKMB y a las 72 horas se normaliza, pero cuando se hace una distinción respecto al acceso, los pacientes con el acceso transapical, hay una injuria miocárdica que es 2 veces más grande en relación a los accesos no transapicales, incluso los subclavios y los transfemorales. Y la importancia de la injuria miocárdica se ha demostrado en este otro estudio que hemos publicado en Eurointervention con MRI. Entonces, hicimos una resonancia antes de la TAVI y a los 45 días después de la TAVI. Y hemos podido demostrar que solo los pacientes tratados por el acceso transapical hubo new necrosis, o sea, una fibrosis nueva demostrada en la resonancia, que fue de 3.5 gramos de necrosis y que involucró 5% del ápex ventricular. Y aquí se ve que siempre esta necrosis se da más frecuente en la pared anterior apical y lateral apical. Y aquí se puede ver un poco en verde donde se queda en general la fibrosis. Y sin duda este incremento en la CKMB y la fibrosis ha tenido un impacto en la función ventricular. Entonces los pacientes que se hizo el acceso transapical, hubo una disminución de la función ventricular a los 6-12 meses, y eso se puede mirar también aquí en rojo, que los pacientes que tuvieron una disminución de la función ventricular a los 6-12 meses fueron sobre todo los pacientes del acceso transapical, y cualquier incremento de la CKMB impactó el pronóstico, pero los pacientes que tuvieron un incremento más de 5 veces de la CKMB fueron los pacientes que tuvieron una mortalidad más significativa. O sea, estos papers, esa serie de papers, entre otros, dan la idea que el hecho de puncionar el ápex tiene un impacto significativo. Claro que todo el desarrollo de muchas válvulas, por ejemplo, mitrales, son transapical. No es un tema de decir que no se debe hacer el acceso transapical, pero sin duda no debe ser el acceso de escolha como alternative access. Y en los últimos, yo diría, 3-4 años, en especial en los últimos 2 años, han salido muchos trabajos con el acceso transaxilar y transcarótido. Y yo traigo aquí una de las metaanálisis que se publicó hace poco, con muchos estudios en que se utilizó el acceso transaxilar, y ahí, claro, subclavio, transaxilar más bajo, o sea, muchos donde se hizo punción con Doppler, otros con surgical cut down, o sea, hay muchas formas, pero al final, cuando se mira solamente el acceso transaxilar en relación al acceso transfemoral, se puede mirar a tasas comparables de mortalidad a los 30 días y a 1 año, y también major outcomes, incluso complicación vascular, sangrado, y también de manera interesante se demostró menos disfunción, insuficiencia renal después de la TAVI. La gran mayoría de los casos se utilizó las prótesis autoexpansibles. Entonces yo considero hoy, eso claro depende un poco de la experiencia del centro, pero el acceso transaxilar
debe ser el acceso de primera escolha para las prótesis autoexpansibles. Por otro lado, siempre hubo un miedo muy grande del acceso transcarótido, sin duda el miedo relacionado a la posibilidad de stroke, de AVC, y muchos estudios recientes, en especial con la utilización de la SAPIEN 3 y el sistema Certitude de 18 Frenches y con cirugía abierta, no con surgical cut down, se demostró que el acceso transcarótido en relación a otros accesos alternativos, incluyendo ahí el transapical, torácico y algunos casos de subclavia, la mortalidad y stroke fue comparable e incluso se disminuyó, especialmente en relación al acceso transapical, las tasas de fibrilación auricular, sangrado, insuficiencia renal y también la tasa, el tiempo, ¿no?, que el paciente se queda en el hospital. Incluso hay algunos estudios recientes con pacientes con obesidad mórbida que muchas veces es difícil para el acceso transfemoral con resultados muy interesantes. Y de hecho, una otra publicación muy reciente comparó las tasas de stroke del STS, del TVT Registry, y es muy interesante ver que la tasa de stroke incluso fue más pequeña con el acceso transcarótido que comparado a otros accesos alternativos. Y de hecho, cuando miramos un poco la utilización en los últimos 4 o 5 años, se ve claramente en amarillo un incremento del acceso transaxilar, en especial con las prótesis autoexpansibles. En especial en los últimos 2 años se queda casi que estable, y especialmente en el último año, con la utilización de la SAPIEN 3, hubo un incremento a casi 20% del acceso transcarótido como acceso alternativo para estos pacientes. Y en general se utiliza un diámetro de al menos 6.5 o 7 para el transcarótido y para el transsubclávio 6, 5.5 o 6, y si el paciente tiene mamaria pérvia, el ideal es que tenga al menos 1 milímetro más. En relación a la válvula bicúspide, sin duda, cuando se ve cada vez más el tratamiento de pacientes con menos edad, sin duda la cantidad de pacientes que tienen la enfermedad aórtica bicúspide va a aumentar, y sin duda la discusión del TAVI en estos pacientes es muy importante. Por otro lado, hay muchos desafíos, no challenges, en los pacientes bicúspides en relación al sizing, el tamaño de la válvula que se va a utilizar, la expansión con el tema de la RAF, muchos estudios con la tasa de leak y pacemaker más alta en estos pacientes, y un otro punto muy importante que es frecuente la asociación de la enfermedad bicúspide con aortopatía y dilatación de la aorta ascendente, que es muchas veces una contraindicación de la TAVI. Y otro punto muy importante, que después de casi 13 años, 14 años del primer estudio randomizado, fueron 9 estudios, más de 8,000 pacientes randomizados, y ningún solo trial randomizado incluyó a la enfermedad bicúspide. Y de hecho, cuando se mira la data de los primeros estudios con casi 300 pacientes con las válvulas de primera generación, en general la Edwards SAPIEN y la CoreValve antigua, se puede demostrar una tasa de complicación un poquito más alta do que se veía con la enfermedad tricúspide. Por otro lado, nuevos estudios muy recientes, en especial en los últimos 2 años,
y yo traigo aquí uno de ellos que es una meta-análisis con casi 1000 pacientes de bicúspide que fueron comparados con un score de propensión a casi 3.615 pacientes. Se pudo observar que la tasa de mortalidad a los 30 días y a los seguimientos de un año fue muy similar con las válvulas de nueva generación cuando se compara bicúspide versus tricúspide. Incluso hay un trend, ¿no?, para que fuera incluso mejor. Y también es importante resaltar que las tasas de complicaciones han disminuido de manera significativa. Y más reciente se presentó en el TCT con publicación próxima en el JAMA, el más grande estudio ya publicado en la bicúspide, que fue liderado por el Dr. Raj Makkar del Cedars-Sinai, de una población de más de 90.000 TAVIs. Se cogió 2.700 pacientes de bicúspide, los cuales fueron por score de propensión ajustados para otros casi 3.000 pacientes tricúspides. Y este estudio, de manera muy interesante, una casuística más contemporánea, con una tasa de mortalidad muy baja, 2.6%, y tasas muy bajas de complicaciones. Claro, por el tema de tener muchos pacientes, mismo diferencias muy pequeñas salieron significativas, y de hecho la bicúspide hubo un poquito más de stroke, 2.4 versus 1.6, y de necesidad de nuevos marcapasos de 9%, pero es muy importante resaltar que por la necesidad de nueva intervención, la necesidad de una segunda válvula fueron muy bajas. Y otro punto muy importante, que en especial con la SAPIEN XT, llegó en algunos estudios iniciales a unos 5% de lesión en el anillo valvular con la SAPIEN 3, el hecho de tener el commander que flexiona más, ha tenido un resultado muy interesante, una tasa de annulus rupture de solo 0.3%. Y de hecho, incluso con la Evolut R y algunos casos iniciales con la Accurate, se ha publicado este otro estudio muy interesante mirando la evolución tanto de los pacientes quirúrgicos en azul, cuanto la TAVI, y se ve que mismo con la TAVI, los pacientes quirúrgicos han aumentado, en especial en los últimos 3-4 años, pero seguramente se ve aquí un incremento mucho más significativo de la TAVI, en especial con estas válvulas de nueva generación. Y de hecho, cuando se compara en relación al tratamiento quirúrgico, también con ajustes, no es randomizado, pero con los ajustes para las diferencias basales, es muy importante resaltar que en rojo se ve que cuando se compara la quirugía estándar, hubo más necesidad de transfusión por sangrado y complicación vascular, incluso infartos. Y por otro lado, los pacientes de TAVI en bicúspide tuvieron una tasa el doble de necesidad de marcapaso, alrededor del 1,10 a 15% en estos casos. Y una última información que yo diría es un mensaje muy, muy importante de la bicúspide, en especial cuando se piensa en los pacientes de más bajo riesgo, son estos dos estudios, uno de Hassan Jilawi, que es un hemodinamicista que trabajaba con Raj Makkar en el Cedars-Sinai, que propuso en un paper en JACC Imaging una clasificación de la bicúspide respecto a la anatomía por el TAC. Entonces, por esta clasificación, básicamente se clasifica si tiene o no RAFE y si hay calcificación en la RAFE, y también si hay un exceso de calcificación en los folletos. Y seguramente después de esta clasificación, muy reciente se presentó en el EuroPCR que los pacientes que tienen las dos cosas, o sea,
calcificación en la JAFI y también un exceso de calcificación en los folletos, tuvieron al seguimiento de 2 años una tasa de complicaciones, incluyendo mortalidad, mucho más significativa, casi 3 veces más. Entonces es un mensaje que cuando se pega un poco estos pacientes de bicúspide que tienen exceso de calcificación y calcificación en la JAFI, hay que hacer el TAVI con mucho cuidado o incluso indicar una cirugía estándar. Y una palabra muy rápida respecto al valve-in-valve. Seguramente las prótesis quirúrgicas valvulares son la segunda cirugía más frecuente realizada en el mundo, con más de 300,000. Y sobre todo en los últimos 10 años, con las prótesis quirúrgicas, las bioprótesis mejores, con el riesgo que todos estamos acostumbrados en el daily practice, que es el riesgo del sangrado, la dificultad de anticoagulación y seguramente el desarrollo del TAVI como posibilidad, han crecido mucho los casos de bioprótesis. Y seguramente, aparte que ha mostrado nuestro colega sobre la durabilidad, por ejemplo, en muchos estudios de valve-in-valve, de TAVI, la durabilidad promedio de los pacientes es 9, 10 años. Entonces, estos pacientes tienen que ir a un procedimiento repetido muchas veces y muchas veces con un riesgo más alto. Y este es un estudio muy rápido que la tasa a los 10 años es de 30%, ¿no?, de la necesidad de reoperación, y a los 15 años la mitad de los pacientes. Y claro, como la bicúspide, el valve-in-valve también fue excluido de los trials más importantes en el TAVI, de tal forma que toda la data que tenemos viene de muchos registros que incluso varios centros brasileños, INCOR, Dante Pazanese, Beneficência Portuguesa, han involucrado pacientes. Y seguramente, como ha mencionado el colega Darío, que es el VIVID trial es seguramente uno de los más importantes, y esta es la publicación más importante en el JAMA, con poco más de 400 pacientes. La edad media de los pacientes fue de 77 años, con igual prevalencia de balloon expandable y autoexpansible, y una tasa muy interesante de suceso del procedimiento de 93%, que es algo seguramente muy así ajustado con los casos que se hace en válvulas nativas. Casi ningún leak y un gradiente médio de unos 16 milímetros de mercurio y una mortalidad de unos 7%. Y cuando se analizan los predictores de mortalidad a un año, seguramente los 3 más importantes fueron cuando se hizo la TAVI en alinos muy pequeños, de igual o menores que 21, cuando se tenía estenosis, y la utilización de nuevo del acceso transapical. Y hay 3 puntos muy rápidos que son muy importantes cuando se habla del valve-in-valve. Uno de ellos es la tasa de prótese patient mismatch, o sea, la estenosis residual, el malpositioning y la oclusión coronaria. En relación a la tasa de gradientes, en el análisis del VIVID trial, uno de los factores que se miró es que los pacientes que fueran tratados en anillos pequeños, con diámetro igual o menor que 20, con válvulas, ¿no?, de anillo de 23, las prótesis autoexpansibles y con diseño supraanular han tenido una tasa de gradientes más interesantes, con menos mismatch y un gradiente medio por encima de 20 más pequeño. Este es un tema muy sensible, que no hay sin duda una respuesta así como final, y es muy importante resaltar que hay un estudio randomizado que se llama LITEN,
que se va a randomizar pacientes con prótesis quirúrgicas pequeñas para prótesis expansíveis por balón versus autoexpansible. Y seguramente este estudio podrá dar informaciones más definitivas. Y un punto muy, muy importante que hemos cambiado de la técnica quirúrgica es este análisis del Vivid Registry, que demostró de manera muy significativa e importante que cuando se pone la válvula, tanto autoexpansible quanto expansible por balón, muy baja en el anillo, muy profunda, las tasas de gradientes son inferiores. Y aquí un ejemplo de 3 casos de Corvalve, cuando la profundidad de implante fue de 1 milímetro en relación a unos 9 milímetros, aquí ves la diferencia de gradientes. Y el análisis del estudio Vivid, que fue publicado el año pasado, demostró que para la prótesis Evolut, el ideal es que la altura de implante sea de unos 2-3%, 2-3 milímetros, siempre abajo de 5, más alta que 5. Y respecto a la SAPIN, es muy importante que menos de 10% del stent frame esté en la porción ventricular. Sin duda, un punto muy importante son los apps que hoy en día podemos utilizar para hacer un sizing más adecuado, escoger la prótesis transcatéter más adecuada. Y sin duda, con eso y la utilización del CT sizing y la reconstrucción en 3D, se puede también disminuir las tasas de malpositioning que han disminuido mucho con las prótesis de nueva generación. Una información importante que hemos tenido la posibilidad de hacer en conjunto con muchos centros, incluso brasileños del Vivid, fue la análisis específica de la obstrucción coronaria, que es una complicación rara, pero cuando ocurre tiene una mortalidad de unos 50%, y al paso que la tasa de la incidencia de obstrucción coronaria con prótese aórtica nativa es de unos 0.8%, en general es de 2.5 a 3% con las prótesis quirúrgicas en el valve-in-valve. Y en este estudio con casi 1.700 pacientes hemos podido mirar que las tasas de coronary obstruction fueron mucho más altas con algunos tipos específicos de prótesis quirúrgicas, en especial las prótesis con stent, y en las cuales los folletos son suturados externamente, que son la MitraFlow y Trifecta, y también las prótesis sin stent, las stentless, y estas prótesis son supranulares y tienen folletos muy largos de casi 13 milímetros. Y también en este estudio, de manera muy importante, hemos podido mirar una nueva variable que se puede mensurar y fue desarrollada por Jonathan Leipzig y el grupo de Vancouver, que es el VTC. El VTC mide la distancia del anillo de la prótesis transcatéter que se va a implantar en anillo virtual, la distancia en relación al óseo da coronaria. Y aquí un ejemplo utilizando el Horus o Zyrex, donde se pone la circunferencia, el círculo de la prótesis que se va a poner en el paciente, y si hace un copy and paste de esta área donde sale el ostium coronario, se mide entonces la distancia. Y en este paper hemos podido mirar que los pacientes que tienen un VTC abajo de 4 milímetros tuvieran una tasa de obstrucción coronaria mucho más significativa, en especial con las prótesis sin stent, no stentless, y MitraFlow y Trifecta. Entonces, en conclusión, respecto a la
acceso alternativo, sin duda, claro, lo mejor es aquello que la persona, el operador tiene más experiencia. Siempre tener en cuenta que el transfemoral es first choice siempre, pero los accesos alternativos es muy importante el proper city planning, hacer mensuraciones, mirar el calcio y hacer e intentar. Yo veo muy claro con los datos recientes que para la Sapien 3 a lo mejor el acceso transcarótido va a ser un acceso muy importante y para la Evoluta el subclavio. Respecto a la bicúspide, en especial con las válvulas de nueva generación, los resultados en relación a la tricúspide son muy semejantes, son muy buenos. Y ojo, mucha atención con los pacientes de bicúspide que tienen la calcificación de la HAFI y en el mismo caso tienen un exceso de calcificación en el folleto. Y eso se asoció a un incremento muy significativo de las tasas de complicaciones periprocedimiento y de la mortalidad a los 2 años. Respecto al valve-in-valve, también es importante alternativa en relación al redo aórtico. No tenemos muchos estudios con seguimiento más de 1 o 2 años. Yo sé que el grupo del VIVID tiene un paper que se presentó en el TCT con un follow-up de 5 años que está under review. Entonces tendremos en breve algunas informaciones importantes. Entonces, en relación al óptimo hemodynamics, es importante que se ponga la válvula lo más alto posible, claro, con seguridad. Entonces la Evolut a 1, 2, 3 milímetros y la Sapien XT y la Sapien 3 a 10 milímetros. Para los pacientes que tienen un riesgo de oclusión coronaria, el VTC abajo de 4 milímetros, en especial con las prótesis sin sutura, sin stentless, y las prótesis Mitroflow y Trifecta, este riesgo incrementa. Podemos hablar un poco después en los comentarios de la técnica de basílica. Y yo termino aquí agradeciendo una vez más la oportunidad y podemos empezar entonces la discussão. Muito bom. Mas, Johnny, estou muito impressionado com a qualidade e o nível das apresentações. Parabéns a todos os 3 speakers. Eu vou passar a palavra agora para o Aníbal, que vai guiar um pouquinho as questões, as perguntas que foram feitas no chat, para que ele direcione algumas dessas perguntas. Aníbal, por favor. Gracias, Alex. Felicitaciones a los 3 speakers. Creo que lo que primero debo expresar mientras revisaba las preguntas de la audiencia es que la mayoría fueron felicitaciones para los 3, más que preguntas. Han logrado mantener la atención de más de 550 asistentes durante esta hora de webinar, así que mis felicitaciones para todos en primera instancia. Hay algunas preguntas que se relacionan en realidad con las 3 presentaciones y que fueron contestadas a lo largo de las mismas, pero quizás para reforzar uno de los conceptos que planteó Pablo, donde claramente quedó demostrado donde los scores de riesgo ya no son más por sí solos los que determinan una u otra opción, el beneficio en uno de los eventos clínicos más duros como es el stroke, está simplemente, digamos, cuando el acceso es transfemoral, que es una de las preguntas del público, o es extendible a todos los accesos por los que se puede hacer TAVI. Sí, puedo responder desde el punto de vista de la reducción de stroke. Eso fue observado no importa el acceso, en el metaanálisis que yo mostré mortalidad, incluía los transapicales y los no transapicales, o los accesos alternativos utilizados en los trials, de los cuales obviamente el más popular fue el transapical, pero por ejemplo en UK TAVI y en otros trials también hubo accesos que no fueron transapicales.
el metaanálisis que se publicó en BMJ de 2016 también observó una reducción de stroke, más que nada a expensas de transfemoral también, en esos aspectos. Y quizás mencionar, en términos de stroke, yo escuché a veces críticas de los estudios diciendo, bueno, pero la reducción es al principio, después las curvas son paralelas de stroke. Y eso es lo esperado, porque la idea no es que el TAVI siga reduciendo de manera proporcional el riesgo de stroke a medida que pasa el tiempo, sino que es periprocedimiento. Si preprocedimiento yo lo redujo, estamos bien. Digo, porque a veces se confunde con digamos, como que dudan de la calidad del estudio por ese aspecto. Una cosa es reducir mortalidad, incluso también a medida que pasa el tiempo, otra cosa tiene que ver con ese tipo de cosas. No sé si, Enrique, ¿querés agregar algo sobre acceso? No, solo un comentario, que el gran problema es que todos los estudios, cuando se hicieron las metaanálisis, la gran mayoría, el acceso alternativo primordial fue el transapical y un poco el transsubclávio con la generación anterior, con la Corvalvo antigua, donde la tasa de, en especial sangrado y complicaciones vasculares eran más importantes en el acceso transaxilar. Y aparte que para los pacientes de Evolut Low Risk y para los pacientes de Partner 3, si no se podía hacer el acceso transfemoral, los pacientes fueron excluidos del estudio. Entonces yo tengo la sensación que tendremos una dificultad muy grande de poner los accesos alternativos en el mismo rango de inclusión del transfemoral. Por otro lado, han crecido muchos estudios, yo presenté dos, pero casi que toda semana hubo una edición de Euro Intervention y una edición de Jack Intervention reciente, solo con accesos alternativos, incluso Transcaval, siempre en relación a otros accesos alternativos o en relación al transfemoral. Y de hecho, los dos, el transsubclávio, el transaxilar y el transcarótido ahora más recientes, son los dos que, en mi opinión, han tenido mejores resultados, pero eso, claro, en centros que hacen 300 TAVIs al año, que tienen mucha experiencia. Entonces, eso, infelizmente, no es la realidad de la gran mayoría de los centros de Latam. Quizá ningún centro hoy en Latam tiene un volumen así tan grande, ¿sabes? Entonces, pero yo tengo esa sensación que en el futuro estos dos accesos van a tener resultados muy parecidos con el acceso transfemoral. Correcto. Antes de pasarle a José otra pregunta, quisiera volcar una precisamente a raíz de tu comentario, Enrique. Es una pregunta rápida a cada uno de los expositores. La audiencia tiene interés en saber, en segundo acceso alternativo al transfemoral en la práctica en Latinoamérica. Pablo. Para nosotros es transaxilar y todavía no tuvimos la oportunidad de hacer transcarotido hasta la fecha, pero ni bien tengamos uno lo vamos a intentar. Mauro. Para nosotros es la subclavia porque tenemos una muy buena relación con los cirujanos vasculares. Enrique. En INCOR, nuestro cirujano, el doctor Honorio, le gusta mucho el transapical y tenemos muchos casos incluso de valve-in-valve mitral, pero estamos muy interesados y hay mucha gente, en especial en Brasil, que están involucradas en hacer el transaxilar para la Evolut y el transcarótido ha empezado más así fuerte con la Sapien 3, utilizando el Certitude, ¿no? Con el mismo que se utiliza para el transapical, ¿no? Que es el catéter de 18 Frenches, que es más corto y más fácil de manejar. Alex. Accesso alternativo? Sim, na minha experiência do Dante Pazanese de muitos anos, a nossa cirurgiana, que é a Magali Arraes, vocês conhecem, a preferência dela era transaórtico. Eu acho que isso varia muito da preferência do cirurgiano, né? Mas nós tivemos uma experiência de 2, 3 casos, naqueles casos quase que impossíveis, de transcaval. Foi muito interessante também. Mas com mais treinamento, mais uso de recursos, não seria a minha segunda opção, mas é interessante mencionar. José?
Sí, la segunda opción para nosotros es el acceso por subclavia axilar. Sin duda es un acceso menos invasivo y tenemos hecho últimamente algunos casos con la punción de la arteria axilar sin la necesidad de disección. Entonces, este acceso, en mi opinión, es un acceso menos invasivo que proporciona un excelente resultado para los pacientes. Pero esto cuando hablamos de la válvula autoexpansible, con la válvula balón expansible, entonces tenemos que hacer otro acceso transcarotidio, o si hay espacio, un aórtico directo, pero la segunda opción entonces es utilizar una válvula autoexpansible por acceso axilar y por punción, me parece la mejor estrategia para estos pacientes. Essa é uma informação importante que para la SAPIEN 3 es off-label hacer el acceso transaxilar, pero hay casos en Estados Unidos, en Latam, son pocos casos, pero es off-label. Correcto. Nosotros, en nuestra experiencia, es lo mismo, el acceso subclavio por exposición quirúrgica ha sido el acceso alternativo que más hemos utilizado. Pablo, vos sos quien conoce mejor los tiempos que estamos teniendo. Por eso le paso para las preguntas que quiera hacer José y en el caso de que sobre tiempo yo tengo más preguntas tanto de la audiencia como mías. Me gustaría, Aníbal, de hacer un comentario. La exposición de Enrique fue muy buena, de todos los expositores, los speakers muy buenas, felicitaciones muy actuales y basadas en datos muy consistentes de la literatura. Me gustaría de hacer una observación respecto de las válvulas bicúspides, porque fueron las válvulas que fueron excluidas de los grandes estudios randomizados, aleatorizados. Entonces, Enrique enfocó muy bien en este aspecto de las válvulas bicúspides, que los dispositivos de la última generación proporcionaron resultados muy favorables a estos pacientes, comparables con la válvula tricúspide. Me gustaría llamar la atención a un registro que fue presentado en el último ACC de la low risk de la válvula alta expansible. Fíjense que en este registro 43% de los pacientes fue implantada la válvula Evoluti R, la Evoluti R, y en pacientes de bajo riesgo con válvulas bicúspides. Y mismo con 43% de Evoluti R, que no tiene el revestimiento de la base como tiene la Evoluti Pro, que fue implantada en 57%, no tuvimos un solo caso de la regurgitación paravalvar moderado grave, de leak paravalvar importante. Entonces, esto es una tecnología que está se expandiendo también para este subgrupo de pacientes de válvula bicúspide. En este estudio mostró también una eficacia muy consistente en 30 días, a corto plazo, en 30 días, una tasa de mortalidad y accidente cerebrovascular de solamente 1% en pacientes de válvula bicúspide. Y Enrique dijo muy bien que son pacientes con anatomías más desfavorables comparadas a la tricúspide. Entonces, es un subgrupo de pacientes que tiene demostrado que esos últimos estudios y este recién presentado en SEC, resultados muy buenos también de la TAVI, expandiendo la indicación para este tipo de pacientes. Gracias, Mangione, por el tema del tiempo. No he podido presentar todos los trials. Y una cosa muy importante que cuando se compara la CoreValve antigua en relación al Evolut RI Pro, es sobre todo la disminución de la necesidad de la segunda válvula, que en algunos estudios iniciales en bicúspide, con la CoreValve antigua, llegó a unos 3, 4, 5%, y ahora, como ha dicho, es casi que cero y con un resultado muy interesante con la nueva generación, tanto autoexpansible cuanto a balón expansible. Quisiera hacerle una pregunta a Mauro, que tocó muy bien el tema de la durabilidad y del deterioro de las válvulas biológicas, quirúrgicas o transcatéter. Me gustaría que hiciera algo de hincapié en el mismatch paciente protésico, que es un tema que se le ha dado mucha más importancia desde que existe
el TAVI, y quizás antes en cirugía se ponía una válvula 19, una válvula 21, sin hacer la ampliación del anillo, con el impacto que tiene en pronóstico, y eso en términos también de deterioro que no es estructural, sino es un mismatch de entrada, ¿no es cierto? Una recomendación que quizás puedas darnos respecto a tu visión respecto a eso y la posición favorable del TAVI versus la cirugía en algunas circunstancias. Claro, sí, hombre, de estudios clásicos sabremos que el mismatch protésico, sobre todo el severo y sobre todo en el paciente con función ventricular baja, ¿no? Impacta mal, les va mal a estos pacientes, no son pacientes en donde rápidamente desarrollan insuficiencia cardíaca. La evidencia en torno a TAVI pues no es tan concluyente, lo revisé, por eso tampoco lo quise poner mucho, porque los estudios no permiten concluir claramente cuál sería la relación. Obviamente, pues hay que buscar no tenerlo, y yo creo que los cirujanos, a medida que se está refinando la implantación percutánea de estas válvulas, pues cada vez están también ellos refinando su técnica de implante, ¿no? Y están haciendo, ya utilizan mucho más estas tablas, ¿no? Para poder disminuir el riesgo de implantar un implante, y en nuestro caso, pues esto quizás es más evidente cuando tenemos que cuando los anillos son pequeños, ¿no? Y tenemos que poner los diámetros menores de cualquiera de las tecnologías. Y bueno, pues en este subgrupo de pacientes, la prótesis supraanular pues podría tener mejores resultados, ¿no? No sé, Enrique y Pablo, ¿qué experiencia o qué podrían agregar a esto? Yo podría decir quizás que en términos de mismatch hay, bueno, la evidencia es observacional obviamente, pero aparentemente lo que sucede es que el mismatch acelera un poco la degeneración de la valva. Y una idea que se me venía a mí el otro día hicimos un valve in valve, una supraanular, y lo que se supone es que la aceleración del flujo que genera el mismatch degenera la válvula quirúrgica, pero muchas de estas válvulas son supraanulares. Entonces yo me hago la pregunta si el mismatch en una válvula donde el orificio menor, el efectivo, está a nivel del tejido, como una quirúrgica, el mismatch va a impactar de la misma manera en la generación cuando está 15 milímetros más arriba, donde el área más pequeña está en el valve in valve que está abajo. Pero bueno, es una idea que se me ocurría y que probablemente estaría bueno investigar un poco. Si realmente el mismatch aplica en términos de generación de la misma manera a la válvula quirúrgica que la válvula TAVI. Pessoal, acho que já passamos do tempo, né? Eu acho que eu gostaria de passar a palavra para o Mangione para fazer suas considerações finais e os agradecimentos, viu? Muito obrigado a todos. Entonces, muchas gracias a todos. Fue una exposición, un webinar muy instructivo. Felicitar a todos los participantes, a los speakers, por las excelentes presentaciones. Y a usted también, Alex, por aceptar la invitación para ser el chair de este webinar. Y agradecer a Pablo por la organización nuevamente, para todos los de la oficina de la Solasi, Laura, Juan, a todos. Y invitarlos para el segundo webinar que va a ocurrir ahora en viernes, después de la mañana, al mismo horario, a las 6 de la tarde, horario de Buenos Aires y de San Pablo. Y vamos a abordar en ese segundo webinar la terapia antiagregante plaquetaria. Entonces me gustaría de invitar a todos, y fue una satisfacción muy grande de verificar que tuvimos, como Aníbal dijo, casi 600 participantes durante este webinar. Un webinar muy exitoso. Felicitaciones a todos. Salud a todos en este momento desfavorable que estamos vivenciando. Y hasta este viernes, si Dios quiser. Un abrazo caluroso a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.